Bueno, lo primero, disculpar los problemas técnicos del primer directo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en este primer vídeo. Os prometo que esta charla con Alfredo Corel volverá y la traeremos y escucharéis todos al magnífico Alfredo Corel. Y bueno, pues en lo que vais a ver en este vídeo son las reflexiones del día a día y de las reflexiones en base a lo que está pasando, ¿no? Sobre todo vacuna de AstraZeneca, inmunidad, muchas preguntas que habéis dejado, incluso un poquito hablando de la plidina, ¿no? Esto es un poco lo que vais a ver en este vídeo, en los próximos minutos de este vídeo. Espero que os guste, espero que, bueno, pues que sea de vuestro interés y espero que os suscribáis al canal porque vais a ver muchos vídeos interesantes como este. Muchísimas gracias y aquí lo tenéis. Y no estamos viendo pacientes que vengan después de haberse vacunado y que vengan malos, ¿no? Fíjate, yo el otro día colgaba un caso curioso en el cual veíamos que, bueno, pues un paciente que llevaba, se había vacunado unos 5 o 6 días antes, ¿no? Y venía a urgencias con una placa bastante fea, con una placa con una neumonía bilateral, en la cual, bueno, pues lo que verá que tenía una PCR positiva y una placa muy compatible, ¿no? Con coronavirus, con lo cual, bueno, pues efectivamente dijimos, bueno, pues es muy mala suerte, pero es verdad, fíjate, cuando ya tirabas un poco del hilo de la historia clínica de este paciente, lo que te contaba es que había tenido contactos unos días antes de la vacunación, ¿no? Con lo cual, bueno, es plausible, es decir, es que hay que recordar que la vacunación no es efectiva. Con Pfizer, por ejemplo, hasta por lo menos una semana de la segunda dosis. Es verdad que en la primera dosis ya deja una cierta protección, pero no a todo el mundo. Es decir, que, bueno, pues cabía la posibilidad. No lo dimos como fallo de vacunación, sino que la vacunación en este caso era incompleta, ¿no? Entonces, cuidado con relajarse después de darse un pinchazo, ¿no? Es decir, de ponerse la vacuna. Hay que esperar un poquito de tiempo. Con Pfizer una semana y con AstraZeneca también entre 7 y 14 días, ¿vale? Después del primer pinchazo. Ojo, es verdad que mucha gente ya estará protegida después del primero, pero cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, fíjate, pregunta Luis Oliva López, ¿qué pasa con las personas con heterocigosis para la mutación del factor 5 Leiden, ¿no? Preguntáis mucho sobre el tema de la anticoagulación, ¿no? De problemas con gente que tiene problemas de coagulación, ya sea por exceso o por defecto, es decir, ya sea que haga trombos o ya sea que tiene un déficit de coagulación y efectiva, por ejemplo, los casos de gente que toma sintrono anticoagulantes, ¿no? Me remito a lo que ha dicho digamos, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, ¿no? Es decir, los mecanismos, y además, fíjate, teníamos preparado un actin hoy con el gran Alfredo, de por qué se producen estos trombos, de por qué se producen estos trombos que se han visto asociados a la vacuna, ¿no? Y es por una alteración del sistema inmune, es decir, nuestro propio sistema inmune ataca las plaquetas y en este caso las destruye y no solamente destruye las plaquetas, sino que además también erosiona un poco el endotelio, que es un poco lo que recubre los vasos. ¿Por qué? Pues porque tienen algo que se llama el factor activador de el factor PF4, ¿no? Dentro de las plaquetas. Cuando esta vacuna se une a este factor 4 de las plaquetas, nuestro organismo lo considera como un agresor a ese complejo, ¿no? Que han formado, con lo cual los destruye. Esto crea una trombopenia y además daña, digamos, el endotelio, y nuestro organismo lo que hace para compensar esas plaquetas bajas que han sido destruidas es que comienza a crear plaquetas, ¿no? Esto produce una cascada de activación de las plaquetas que al final lo que hacen es que creen trombos. Y por eso se producen los trombos, además, en zonas muy raras, como pueden ser trombosis venosas cerebrales y, por ejemplo, que se han visto abdominales o esplándicas alrededor del bazo, ¿no? Bueno, lo que dice la Sociedad Española de Trombosis, habiendo estudiado estos casos, es que esta gente que tiene alteraciones de la coagulación, por ejemplo, alteraciones del gen de la protrombina o del factor 5 de Leiden, se pueden seguir vacunando con AstraZeneca, ¿no? Eso es lo que decían al 31 de marzo, ¿no?
Es decir, que se pueden vacunar con AstraZeneca. ¿Por qué? Pues porque probablemente la etiología, o sea, las causas de estos trombos no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, puede seguir vacunándose con AstraZeneca. Asusta, claro que asusta, ¿no? Es verdad que la gente dice, bueno, oiga, y por ejemplo, yo que estoy tomando anticoagulante, estoy tomando Sintrón, bueno, pues también puede seguir vacunándose con AstraZeneca, ¿no? Es decir, que, bueno, hasta ahora lo que se ha demostrado es que, primero, que son casos extrañísimos, siempre lo he dicho, es mucho más frecuente o tienes más posibilidades de que te toque la lotería que de que tengas un trombo con AstraZeneca. Probablemente en los servicios de urgencias no los veamos. Y ojo, es verdad que ya podemos reconocerlos, ¿no? Es verdad que ya podemos reconocerlos. Lo dije el otro día, un dolor de cabeza muy intenso, brusco, que empeora cuando te tumbas o que no cede con los analgésicos, pues por ejemplo, esto es lo que indicaría una trombosis venosa cerebral. Con eso hay que ir al servicio de urgencias y bueno, pues nosotros ya estamos preparados un poco para reconocerlo, ¿no? Paciente que se ha vacunado con AstraZeneca entre el día 4 y el día 20, ojo, primera dosis, ¿eh? Es decir, que probablemente una vez pasado ese efecto de la primera dosis, no está claro que haya un aumento de riesgo. Por eso decía Alfredo de que, digamos, que lo que habría que esperar o lo que se aconsejaría, lo que aconsejaría la ciencia es seguir con la vacunación, ¿no? Seguir con la vacunación en la segunda vacuna, la segundo pinchazo con AstraZeneca, ¿no? Y luego las posibilidades es de cambiar las vacunas. Fijaros que ya hace unos meses AstraZeneca estaba haciendo un convenio con Sputnik para poner una de AstraZeneca y otra de Sputnik. Fijaros cómo a lo mejor acabamos todos o la gente que vaya a vacunarse con AstraZeneca con un pinchazo de AstraZeneca y otro de Sputnik, que recordemos son 2 adenovirus. ¿En qué consiste esto de los adenovirus? Por si tenéis dudas. Pues es un vector que lleva, digamos, una especie de virus inactivado que presenta a nuestro sistema inmune una parte del coronavirus que se ha hecho en laboratorio, ¿no? Y entonces, bueno, se presenta esta parte a nuestro sistema inmune lo reconoce y digamos que, bueno, pues crea defensas contra él, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que las vacunas de adenovirus, como son las de AstraZeneca, como son la de Janssen y como es la de Sputnik, pues probablemente sean intercambiables, es decir, se pueda poner una y después otra. Y a lo mejor esa inmunidad mejora, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Es verdad que tendréis que tener una respuesta de, bueno, pues, ¿qué pasa qué va a pasar con mi segunda vacunación, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, otra pregunta que hacéis muchos. Oiga, doctor, yo he pasado el COVID. ¿Me vacuno? Pues es muy buena pregunta. Sabemos que la inmunidad que deja el COVID aguanta y aguanta, fijaros, como mínimo 8 meses. Como mínimo, es lo que se ha demostrado. Probablemente aguante mucho más, ¿no? Probablemente aguante años. Pero bueno, lo mínimo que aguanta son 8 meses. Es decir, fíjate, nosotros sacamos un comunicado entre 4 sociedades científicas de retrasar precisamente la vacunación de esta gente o de los pacientes que habían pasado el COVID, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que todavía aguanta la inmunidad y fijaros, en el Reino Unido han contado con esta inmunidad para calcular su inmunidad de rebaño, ¿no? Es decir, que es que no vemos pacientes en urgencias reinfectados, o vemos muy pocos, es verdad que se ve, pero es muy excepcional ver pacientes que tienen una primoinfección documentada y luego tienen una segunda, ¿no? Con PCR positiva, ¿no? Es muy raro. Y habitualmente, lo más normal, dentro de esa extrañeza de que es un caso muy raro, además es que suelen ser más leves que la primoinfección, ¿no? Es decir, por eso nos deja un poco tranquilos, ¿no? Bueno, lo que hemos visto nos deja tranquilos de que la inmunidad de momento aguanta, ¿no? Porque, ya os digo, no vemos casos graves, ¿no? Fijaros, tampoco hemos visto casos en gente vacunada. Es decir, que la vacuna aguanta. Por eso decimos que no podemos retrasarnos. No sabemos lo que va a ocasionar este retraso, bueno, esta incidencia con AstraZeneca, ¿no? Buenas noticias, nuestro país hoy ha batido el récord de vacunación y, bueno, pues a este ritmo probablemente sí nos salgan las cuentas, ¿no? Respecto a lo de vacunarse teniendo el COVID, fijaros, se están poniendo en algunos casos 2 dosis.
cuando realmente con solo una dosis de vacuna, fijaros que casi sin dosis de vacuna, es decir, hemos dicho la inmunidad aguanta, pero con una sola dosis de vacuna se crean títulos de anticuerpos altísimos, es decir, nuestro cuerpo localiza la infección o ha visto la infección, recuerda y crea nuestras células memoria, crean rápidamente inmunidad para que, bueno, pues para que crea inmunoglobulinas, pues, inmunoglobulinas G, que destruyen rápidamente la infección, ¿no? ¿Es posible infectarse? Sí, sí, es posible infectarse. Poniéndose la vacuna, ¿es posible? Sí, lo hemos visto. Lo hemos visto. Y se ven, por ejemplo, en casos en residencias de ancianos, ¿no? No sabemos si es tanto infección como casi colonización de vías respiratorias superiores, porque los pacientes que hemos visto son asintomáticos, muchos de ellos son asintomáticos, ¿no? Y fijaros en las residencias de ancianos, hemos visto casos de ancianos que se han infectado 8 o 10, pero que se ha visto porque se les han hecho pruebas, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Y eso hace 2 meses o 3 meses, cuando no existía la vacuna, fijaros como cuando entraba el virus era tremendo, ¿no? Hacía auténticos destrozos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver bueno, cómo sigue, cómo se reanuda la vacunación, porque la vacunación funciona, ¿no? Bueno, aquí hay una María del Mar, de Murcia, que nos pregunta, es una dentista preocupada por los contagios y la vacunación masiva. Dice, ¿la vacuna puede producir que el virus se adapte mutando para evadir la respuesta inmune del hospedador y que aparezca así un coronavirus mucho más agresivo e infectivo? Es muy buena pregunta, ¿no? Y es verdad que desconocemos realmente si esto va a pasar o puede pasar, ¿no? Es curioso, nos ha sorprendido este virus porque muta y muta más de lo que pensábamos. Es cierto que fijaros que lo que hemos visto es que de unos meses a esta parte hemos visto muchas mutaciones, ¿no? Y fijaros cómo en la prensa, en televisión, cada día aparece una mutación nueva. Fijaros lo que ha pasado con la variante británica, ¿no? Una variante que se inicia en Reino Unido, probablemente se inicia en un paciente inmunodeprimido, con el que el virus está luchando durante un tiempo, es decir, el sistema inmune no consigue erradicarlo y el virus va adquiriendo, bueno, pues esas puertas de esos pasadizos que le dan, digamos, evasión a nuestro sistema inmune. Y una vez pasa eso, salta y da el salto pues, a otro humano y empieza la escalada, ¿no? Fijaros cómo desde que el doctor Simón dijo que la variante era marginal, han pasado 2 meses y ahora en 2 meses es la variante, digamos, predominante en España, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas que ya estamos hablando del 90%. El otro día, por cierto, oí una cosa muy curiosa y fíjate, coincido con él. Es probable que esta potencia que tiene la variante británica nos proteja de que entren otras variantes. Es posible. Ahora, eh, pensar en eso es peligroso. El virus muta y vemos cómo está mutando, ¿no? Vemos la variante sudafricana que elude la respuesta a algunas vacunas. Tenemos una muy buena noticia y es que probablemente Pfizer, la vacuna de Pfizer, es efectiva contra la variante sudafricana, ¿no? Es verdad que la brasileña, fijaros el destrozo que ha hecho en Brasil, lo de Brasil está siendo tremendo, ¿no? Está siendo una crisis humanitaria con más de miles de muertos a diario. Y fijaros lo que ha pasado en Manaus, ¿no? Manaus, que es una ciudad que pasó una primera ola brutal con más de un 70% de inmunidad que dejó el virus y otra vez ha vuelto a infectarse y otra vez ha vuelto la variante brasileña a hacer de las suyas, ¿no? Entonces, están colapsados y eso debería hacernos pensar que cuidado con relajarse con este virus, ¿no? Otro caso muy interesante, fijaros lo que pasa con Chile, ¿no? Chile con más de un 30% de la población vacunada, muchísimo, está con las UCIs al borde del colapso, ¿no? ¿Y a qué lo achacan? A que se han relajado demasiado. Pensaron que habían vencido al virus, digamos, abrieron toda la economía y ahora lo están pagando. Es decir, cuidado con relajarse. Yo fíjate, lancé un reto hace unas semanas, lancé el reto +8, que ahora este sábado será el reto +6, ¿no? Nos queda, fíjate, hay vacunas, empieza a haber vacunas y fijaros
El presidente Sánchez ha, bueno, lanzado un plan, algunos dicen realista, a mí me parece muy optimista, pero fijaros, es que aunque no lleguemos realmente, aunque no cumplamos ese plan de vacunación, bueno, pues podemos tener vacunados al 30, al 40% de la población en unas semanas. Que es probable que se alargue un poquito más, pero no nos queda nada. Es decir, los mayores de 65 años y los pacientes con factores de riesgo, ¿no? Pues los inmunodeprimidos, los trasplantados, los diabéticos, los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, esos pacientes deberían estar vacunados en 6 semanas, ¿no? Fijaros que no es tan importante los millones de vacunados como la calidad de la vacunación de esos vacunados. Y me refiero a que se vacune a la gente que más lo necesita. Podemos vacunar a menos millones, pero los más afectados tienen que haberse vacunado, ¿no? Y eso va a ser muy importante a la hora de, bueno, pues de pasar un verano más tranquilos. Estamos iniciando una cuarta ola. Eso no nos lo quita nadie y además, bueno, pues las señales ya están aquí, ¿no? Están aumentando claramente los ingresos. Las aguas residuales, por ejemplo, de Madrid ya llevan una dinámica claramente ascendente y hay que tener en cuenta esto a la hora de la vacunación. Si no ofrecemos AstraZeneca, ¿qué le ofrecemos a la población? Para un paciente de 55 años, como estabais preguntando, hipertenso, con cardiopatía isquémica o con un cáncer, ¿qué se le ofrece? Si no se le ofrece AstraZeneca, ¿vamos a ofrecerle Janssen? ¿Pero vamos a ofrecérsela ya o vamos a tener que esperar 2 o 3 meses hasta que le ofrezcan alguna vacuna alternativa a AstraZeneca? Ese es el gran problema, ¿no? Si nos quitamos esta vacuna de la que teníamos dosis y quitamos y solamente vacunamos de 60 años hacia adelante, parece ser que va a hacer hasta 69 años, pues vamos a dejar a mucha población que lo necesita desprotegida. Todos estos de por debajo de 60 años, ¿en qué limbo se quedan, no? Hay que ofrecer garantías de vacunación y garantías de vacunación ya. ¿Habrá vacunas de Pfizer? Ojalá. ¿Habrá vacunas de Janssen? Ojalá. Entonces, hay que ofrecer a la población una, digamos, una alternativa y ofrecérsela ya, porque es verdad que esto está creando muchísima ansiedad bueno, pues entre muchísima gente, no solamente eso, sino los que ya se han puesto la primera dosis de AstraZeneca. Recordar, la vacuna es segura para los que os habéis puesto AstraZeneca. La vacuna es segura y muy efectiva. Probablemente con una dosis ya tengáis un porcentaje de inmunidad que va a ser, por ejemplo, mucho más alto que el que se tiene con la gripe, ¿no? Con la vacunación anual de la gripe. Paciencia porque todavía hay tiempo para daros una explicación de qué va a pasar con vuestra segunda vacunación. ¿Se debería haber hecho ya? Yo creo que sí. ¿Deberíamos haber seguido, por ejemplo, el ejemplo del Reino Unido? Yo creo que ha sido el más sensato dentro de Europa y, bueno, ahora ya vemos que no está en Europa, Reino Unido, y fíjate, qué bien le ha ido, ¿no? Qué bien le ha ido y qué crisis de valores ha dejado esta crisis, repitiendo la crisis de AstraZeneca, ¿no? Qué mal ha quedado Europa respecto a sus instituciones, ¿no? Cada país ha salido haciendo la guerra por su cuenta y esto sin duda nos va a llevar a tomar una factura, ¿no? Fijaros el desprecio, por ejemplo, a Ursula von der Leyen, ¿no? Que hemos tenido y que nada es casual, ¿no? Nada es casual en esta vida. Yo creo que Europa ha quedado muy tocada. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Sin duda estamos a la cola de la vacunación respecto a países desarrollados, muy por detrás de Estados Unidos, que hace muy bien. Es decir, yo no creo que vayan a probar, fijaros, AstraZeneca, probablemente en Estados Unidos, ¿no? Tienen Moderna, tienen Pfizer, tienen Janssen, son suyas, tienen la producción allí, con lo cual probablemente no les haga falta AstraZeneca, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Si llegamos a un acuerdo con Rusia, porque la vacuna Sputnik parece que es muy buena vacuna por los datos que tenemos, ¿no? Es raro que la EMA todavía no lo haya aprobado, ¿no? Pero fijaros, que no lo apruebe la EMA significa que se están pasando unos controles muy rigurosos. Esta misma que no aprueba o que todavía no ha aprobado Sputnik, nos está diciendo que AstraZeneca es segura. Recordar que estamos hablando de un 0,000, entre 0,0002 y 0,00006. Estamos hablando de un caso por millón de habitantes, ¿no? Es decir,
lo que vemos en todos los prospectos que tengáis en casa. Echarle un vistazo y leeros un prospecto y ya veréis, como os dicen, reacciones muy, muy, muy infrecuentes. Y efectivamente se ven este tipo de reacciones. Es decir, tranquilidad a los que os habéis puesto AstraZeneca o a los que os toca AstraZeneca en los próximos días. Vacunaros con tranquilidad, porque es muy probable que veamos muy pocos casos en España. En Madrid, vamos, nosotros lo hemos hablado, ¿no? En urgencias, ¿no? Probablemente no veamos nunca un caso de trombosis venosa cerebral por vacuna, debido a lo raro que es, ¿no? Con lo cual, tranquilidad. Además, que sepáis que sabemos reconocerlos, que debéis saber reconocerlo, que debéis estar un poco atentos entre el día 4 y el día 16 y 20, por si acaso se presentan algunos síntomas que os tiene que parecer absolutamente extraños y con lo cual deberíais consultar a un servicio de urgencias, ¿no? Entonces, tranquilidad. La vacunación funciona, funciona en el Reino Unido, funciona en Israel, empieza a funcionar en Estados Unidos y sabemos que efectivamente una vez tengamos vacunados al 60, 70, 75%, como va a hacer Reino Unido ahora el 12 de abril, puede volver bueno, pues una relativa normalidad, ¿no? También muchos preguntáis, bueno, ¿y lo del carnet de inmunidad? Esto es probable que se vaya a implantar, ¿no? Probablemente Europa lo vaya a implantar en las próximas semanas o meses para permitir la libre movilidad entre territorios. Es curioso, a mí me gusta, bueno, ¿se está seguro con que no se porta el virus habiéndose vacunado? Pues no, desgraciadamente no. Aunque fijaros, ha aparecido, creo que ha sido hoy o ayer, que lo leí, con la vacuna de Pfizer, que se logra la esterilidad, ¿no? Es decir, que, vamos, que se logra el que no se transmita el virus. Ojo, es un paper que hay que revisar bien. Lo que es muy probable es que los días de transmisión se acorten muchísimo. ¿Por qué? Pues porque el virus, cuando se replica en nuestras fosas respiratorias superiores, lo que hace es que después baja para dar clínica, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Y sigue replicándose. ¿Qué pasa con la vacuna? Que impide al virus hacer esto. Impide que la enfermedad, por ejemplo, baje a tejido pulmonar, que es cuando da realmente la sintomatología pues, de ahogo, de tos, de flemas, esta sintomatología que nosotros entendemos como bueno, pues sospechosa de COVID, por ejemplo, la diarrea también. Entonces, esto, si el virus se queda mantenido en fosas respiratorias superiores, no pasa y probablemente se disminuyan los días en los cuales el paciente es transmisor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el bajar esos días, imaginaros que un paciente puede estar 6, 7, 8, 10 días siendo transmisor del virus, siempre que tenga una carga viral alta, si la vacuna acorta esto de forma importante, pues podemos conseguir, sin duda alguna, con la vacunación, en la erradicación del virus, ¿no? Muchos preguntáis también, bueno, ¿y la vacuna de Enjuanes para cuándo? De Luis Enjuanes, ¿no? Nuestro grandioso investigador. A mí Luis me dijo, el doctor Enjuanes, profesor Enjuanes, me dijo que estaría para final de año, para final de año. Aún le queda bueno, pues lo más difícil y lo más costoso, que es la fase 3, ¿no? En la cual tendrá que involucrar a miles de pacientes, ¿no? Para, bueno, pues para demostrar la seguridad de la vacuna y la eficiencia, ¿no? Ojalá, ¿no? Parece que puede ser nasal, lo cual sería una cosa muy inteligente y muy interesante porque sería o dejaría, por ejemplo, una inmunidad eh, esterilizante, es decir, que no podríamos contagiar con esta vacuna y ahí se acabaría la pandemia, ¿no? Ahí probablemente se acabase la pandemia y además, fijaros, probablemente, y lo que nos dice el doctor Enjuanes es que su vacuna sería efectiva contra todo tipo de variantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque coge muchas partes del virus, ¿no? Entonces, aunque cambie el virus y estas variantes tengan partes cambiadas, esa vacuna afectaría y les llegaría y les tocaría y destruiría el virus, ¿no? Con lo cual, pues son muy buenas noticias, ¿no? Bueno, ¿alguno habéis hecho alguna otra pregunta? Bueno, ¿crees que la seroprevalencia que ha dejado la enfermedad en Madrid, por ejemplo, puede salvarnos de la cuarta ola? No, yo creo que no. Yo creo que la cuarta ola la estamos sufriendo ya. Es verdad que Madrid puede tener una seroprevalencia alta, es decir,
estas 3 olas anteriores han dejado, bueno, pues a mucha gente inmune. ¿Por qué? Porque ha pasado la enfermedad, pero no creo que eso nos ayude ahora con esta cuarta ola, ¿no? Es verdad que, pues si antes, y estábamos esperando que el Ministerio haga otro estudio de seroprevalencia para ver en cuánto está la seroprevalencia ahora. Hay que recordar que la de Madrid en algunos casos llegaba a un 20% en los anteriores estudios, a veces incluso un poquito más, ¿no? Es decir, que esta tercera ola haya dejado un 30, 31, 30, 35%, es posible. ¿Que nos pueda ayudar un poco para que ese 35% de pacientes no vayan al hospital? Pues probablemente sí, ¿no? Probablemente sí nos ayude un poquito, pero vamos a sufrir esta cuarta ola, ¿no? Ojalá sea olita, pero fijaros, yo el lunes que estuve de guardia, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ya había ingresado a 5 pacientes con neumonía bilateral, ¿no? Entonces, vamos a volver a tensionar el sistema sanitario y esperemos que lo tensionemos lo menos posible, ¿no? Que no empecemos otra vez a llenar el Zendal. Y recuerdos desde aquí a mis colegas que me estarán viendo del Zendal, por el magnífico trabajo que están haciendo, ¿no? Bueno, vamos a esperar que no pase eso, a pesar de que todos los signos y todas las alarmas indican que efectivamente podemos pasar una cuarta ola que ojalá no sea como la tercera. Hay que recordar que la tercera nos ha costado casi 3 meses recuperarnos, ¿no? Entonces vamos a esperar un poco a ver eh, cómo es esta cuarta ola y si por Dios que no sea como fue la tercera, ¿no? Otra pregunta que decís muchos, ¿no? ¿Crees que la gente se contagia en los bares y en los restaurantes? Por supuesto. Claro que la gente se contagia. O sea, decir que la gente no se contagia en bares y restaurantes es negar una evidencia que cada vez es más irrefutable, ¿no? Pero no solamente es en bares y restaurantes, lo decía el otro día, ¿no? La gente se contagia en espacios cerrados en los cuales se quita la mascarilla y pasa un tiempo en un espacio cerrado con una persona infectada sin la mascarilla puesta. Eso pasa en nuestra casa, ¿no? Y fijaros una cosa muy interesante, la tasa de ataque que tiene la variante británica es mucho mayor que la que tenemos con o la que teníamos con la variante tradicional. Hemos visto que la tasa de ataque es de un 75%. Un 75% es muy alto, es decir, que prácticamente el 75% de los que están en el hogar van a ser infectados. Y fíjate, es que lo vemos en los servicios de urgencias. Vemos a gente que vienen familias enteras, marido, mujer, el hijo, vienen a urgencias, ¿no? Y los 3 están infectados, ¿no? Y cuando esto pasa, pues siempre pensamos en que puede ser la variante británica y habitualmente ahora ya prácticamente es la variante dominante clarísimamente en Madrid, ¿no? Es decir, que no nos equivocamos. Entonces, bueno, es verdad que vamos a vivir una ola diferente porque hasta ahora, en la tercera ola, lo que nos atacó o lo que teníamos era la variante tradicional. Y esta vez lo que vamos a tener en esta cuarta ola va a ser la variante británica, clarísimamente, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con esta variante, se transmite más, eh, tiene mayor carga viral. Fíjate, esta mañana he hablado con nuestro insigne amigo, el doctor Camacho, que me dice que el preprint, la publicación que tienen pendiente de salir, la van a tener ya, ¿no? Es decir, y en esta publicación lo que demuestran es que la variante británica tiene más carga viral, al tener más carga viral es más virulenta y además tarda más tiempo en eliminarse esta carga viral, ¿no? Y aquí viene una cosa muy importante y fijaros que todavía, fíjate que lo hemos dicho veces y no se nos ha escuchado, ¿no? Los 10 días del aislamiento en esta variante son insuficientes. Hay que ir a 14 días. Y aún así nos quedaríamos un poco cortos, pero 14 días, a lo que hacíamos antes. ¿No? Porque si no, nos estamos quedando muy, muy cortos. Y el día 11, el 12, el 13, el 14, el paciente todavía puede ser infectivo, ¿no? Y de ahí que se puedan reproducir casos, ¿no? Y fijaros sobre todo, por ejemplo, pues que en un ambiente familiar o en el trabajo, ¿no? Que dices, bueno, ha estado 10 días ya de baja y ahora vuelve. Pues que todavía puede ser infectivo con la variante británica, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Bueno, hay otra cosa que es interesante, ¿no? Y que preguntáis, ¿no? ¿Puede tener que ver el que haya pasado un paciente el COVID con o estos efectos secundarios que se están viendo
incluso con los trombos, pues es muy buena pregunta, ¿no? Es muy buena pregunta. Y fijaros, puede ser, es una de las posibilidades que se ofrecen. No sé, que la EMA decía que podía ser y que hay que seguir estudiando, ¿no? Es verdad que se hicieron PCRs a algunos de estos pacientes y dieron PCR negativa, ¿no? Pero lo cual no significa que no hayan pasado el virus, ¿no? Habría que hacer un estudio concreto de inmunidad celular y no lo hemos visto reflejado en estos casos, ¿no? Habrá que seguir. ¿Qué pasa? Que es verdad que el mayor factor procoagulante que hay ahora mismo es el COVID. Hay que recordar que el porcentaje de trombosis que vemos en los hospitales, en los pacientes hospitalizados, es enorme. Fijaros, un 25% en pacientes que están en la UCI, un 15% en pacientes hospitalizados. Y de los pacientes que mandamos a casa, les aumenta a un 1%, les aumenta la frecuencia de trombos a un 1%, que es muchísimo. Por eso, fijaros, preocuparse de los trombos, de las vacunas, claro que hay que preocuparse, pero estamos hablando de uno entre 1.000.000 versus un 1%, que es la probabilidad que tienes de tener un trombo cuando tienes el COVID, ¿no? Con lo cual, bueno, pues efectivamente, ¿qué pasa cuando nosotros vacunamos a alguien que ya ha pasado el COVID? Pues que crea una hiperrespuesta inmune y además lo vemos claramente en los títulos de inmunoglobulinas, de IgG que vemos, ¿no? Tienen títulos con la primera dosis, tienen títulos altísimos, altísimos, ¿no? Muchísimo más que la inmunidad, normal que deja la vacuna, es decir, no, perdón, que se crea cuando tienes la enfermedad y también muchísimo más que un paciente que no ha pasado el COVID, ¿no? O sea, los títulos de un paciente que ha pasado el COVID y se vacuna son muy altos, ¿no? Y esto, sin duda, nos hace pensar que no solamente se estimula la IgG respecto con la vacuna, ¿no? Sino que se crea una cascada de respuesta inmune que puede afectar, por ejemplo, a la activación de las plaquetas, ¿no? Que es una de las posibilidades. Esa activación plaquetaria puede bueno, pues desencadenar estos eventos trombóticos, ¿no? Hay que esperar y es verdad que la EMA sigue investigando los casos. Vamos a saber mucho más en los próximos días y en las próximas semanas. Ojalá no tengamos que lamentar más casos de trombosis, pero es casi seguro que vamos a ver efectos secundarios, ¿no? Que por otro lado son normales. Es que estamos vacunando a millones de personas y vamos a ver efectos secundarios con todas las vacunas. Y lo vais a ver en las próximas semanas, me daréis la razón de que tenía razón, que efectivamente se han visto efectos secundarios. Y es verdad, pero hay que seguir con la vacunación, porque esto, fijaros los que han muerto hoy en España. Más de 100 personas no estaban vacunados. Si hubieran estado vacunados, ninguno de ellos hubiese muerto, ¿no? Porque la efectividad de la vacuna, por ejemplo, la de Pfizer y, por ejemplo, la de AstraZeneca, es de un 100% respecto a mortalidad. Es decir, ninguno de los pacientes o de los pobres pacientes que han fallecido hoy, ayer, no estaban vacunados. Y gracias a eso han muerto. Estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Fijaros cómo Reino Unido declaraba recientemente que no tenía muertos. Y eso es porque han vacunado, AstraZeneca o con la que sea, pero han vacunado. Entonces hay que seguir con la vacunación, ¿no? Algunas cositas más que algunos preguntabas, ¿no? Habéis preguntado, ya hemos hablado un poco de los tratamientos con inmunomoduladores. Por cierto, tendremos dentro de poco a una eminencia en el mundo de la reumatología para hablaros precisamente de esto, ¿no? De todos, me habéis hablado de artritis, de enfermedad de Crohn, es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, habéis dicho, ¿qué sería? A ver, estas preguntas me gustan mucho. ¿Qué prueba sería la indicada para saber si ha habido una reinfección después de haberme vacunado? ¿Sería suficiente la PCR? Pues sí, efectivamente. En pacientes, fijaros, os voy a contar, esto es a propósito de del caso que tuve el otro día, ¿no? Paciente que se había vacunado, que empieza a tener clínica, se había vacunado con las 2 dosis de Pfizer unos días antes, empieza a tener clínica y efectivamente llega al servicio de urgencias y fijaros, le hicimos 2 pruebas, una rápida de antígenos que dio positiva y luego la prueba de PCR que también dio positiva. Es decir, que efectivamente las 2 pruebas son válidas, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente vuelve a reinfectarse, ojo, se infecta
con coronavirus, y dices, ya, pero ¿cómo se puede infectar? Y si, oye, si hace un mes de la vacunación, ¿es posible que haya infecciones? Sí, sí es posible. ¿Causas? Una, la vacunación no es efectiva en el 100%, ninguna. Fijaros cómo Astra tiene un 70% largo, Pfizer tiene por encima de un 90%, Moderna por encima de un 90%, Janssen vamos a ver cuánto tiene, pero probablemente con una dosis pues esté parecido a AstraZeneca solamente con una dosis, un poquito a lo mejor superior, pero no es un 100%. Es decir, de 100 pacientes que vacune, en algunos casos habrá 3, 4, 6, 10, 15 que no queden protegidos con la vacuna, ¿no? Ojo, no es que se queden absolutamente desprotegidos, probablemente tengan una cierta respuesta inmune, ¿no? Y eso les ayude, ¿no? Pero es verdad que podemos ver casos de infecciones, casos de reinfecciones y casos de pacientes que se pongan malitos con la vacuna, desgraciadamente, a pesar de que se hayan vacunado, ¿no? Lo vemos todos los años con la gripe y lo vamos a ver con el coronavirus, ¿no? Pero fijaros, cuanto más nos vacunemos y cuanto ya alcancemos la inmunidad de rebaño, empezaremos, incluso la gente que no se ha vacunado, y ahora cuando me refiero a la gente que no se ha vacunado, me estoy refiriendo a la gente, por ejemplo, a los niños que de momento no los vamos a vacunar, ¿no? A pesar de que se están haciendo ensayos clínicos con vacunas en niños, pero fijaros, si tengo un 60, 70, 75, 80% de gente que ya se ha vacunado o de gente que es inmune, es probable que no nos haga falta seguir con la vacunación, ¿no? Es muy probable que no nos haga falta. Vamos a esperar, ¿no? Pero probablemente ahí la infección pare, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha disminuido los días de contagio, como he dicho antes, y porque no arraiga la infección lo suficiente como para poder extenderse a otros pacientes no vacunados, ¿no? Por eso es tan importante la vacunación que hacemos a los niños. ¿Por qué? Pues porque incluso aquel niño que no se vacuna, cuando son casos excepcionales, también queda protegido. ¿Por qué? Por la inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar un poco. Ojalá se cumplan los plazos del gobierno. Ojalá veamos a finales de verano prácticamente unos 70-80% de vacunados ya, porque probablemente empecemos a ver ya entonces el final de esta pandemia. Si no vemos ninguna cosa rara, si no vemos ninguna variante que eluda la respuesta inmune a las vacunas, y eso depende de nosotros, depende de una estrategia de COVID cero que llevamos mucho tiempo demandando y desgraciadamente no vamos a ver en nuestro país. Se ha optado y se sigue optando por una estrategia de convivencia con el virus y poner todas las manzanas en el cesto de la vacunación. Ojalá eso nos valga y ojalá después del verano veamos que efectivamente hemos llegado a esa inmunidad de rebaño que nos permite eludir al virus, ¿no? ¿Alguna pregunta ya más para cerrar? Bueno, vamos a ver que probablemente hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas. Fijaros, esta es muy buena también, ¿no? ¿Cree que al igual que existen pacientes con mayor propensión a tener enfermedad grave, es decir, pacientes que efectivamente hemos visto, ¿no? Pacientes que de repente, sin ningún factor de riesgo y jóvenes, entraban en la UCI, ¿no? Decías, ¿cómo puede ser? Si este paciente tiene 32 años, es deportista y entra en la UCI y fíjate qué malo está, ¿no? Es verdad que veíamos un 10% de pacientes más o menos que inexplicablemente, porque no tenían ningún factor de riesgo aparente, se ponían muy malitos, ¿no? Y esto probablemente, y ahora se está estudiando, y hay ya resultados claros, ¿no? Sea por una alteración del sistema inmune, una alteración probablemente del interferón, ¿no? Del sistema de interferón, que es uno de nuestros moduladores del sistema inmune. ¿Qué es lo que hace el interferón? Que cuando se produce la respuesta inmune, para la respuesta inmune y dice, mire, hasta aquí, para que me entendáis, ¿no? ¿Qué pasa en estos pacientes? Que el interferón no pone freno y se produce la tan temida tormenta de citoquinas, ¿no? Es decir, el sistema inmune dispara contra todo y se produce una disregulación o mala regulación y el sistema inmune ataca incluso al propio organismo y eso es un poco lo más temido, ¿no? Y fijaros, con los fármacos que hasta ahora han demostrado efectividad van precisamente contra esto, ¿no? Contra
esa parte del sistema inmune contra esa activación del sistema inmune, como pueden ser, por ejemplo, los corticoides, la dexametasona, eh, eh, los inhibidores de la interleuquina 6, el tocilizumab, que habéis oído hablar, ¿no? Es otro modulador del sistema inmune, ¿no? Desgraciadamente no tenemos ninguna medicación contra el virus, ¿no? Y va a tardar, ¿no? Seguimos peleándonos, muchos me habéis preguntado por la plidina. ¿Qué pasa con la plidina, doctor? Seguimos peleándonos, ¿no? Seguimos, bueno, pues en conversaciones con la Agencia Española del Medicamento para, bueno, pues para, digamos, pasar un ensayo clínico que sea del gusto de todos, ¿no? Es verdad que ellos están, bueno, pues están poniendo pegas, por otro lado también las veo naturales, ¿eh? Están muy centrados en la seguridad, ¿no? En seguridad, seguridad, seguridad. Pero desgraciadamente eso nos retrasa mucho. Y es verdad, ¿no? La seguridad, fijaros lo importante que es, por ejemplo, en este caso de AstraZeneca, ¿no? Bueno, estamos en conversaciones para ver si ultimamos el protocolo y empezamos el ensayo clínico, ¿no? Paciencia, la ciencia va así y es verdad que tiene que avanzar así. Tiene que avanzar sobre todo siendo segura para el paciente y es desesperante. Y yo me desespero, ¿no? Me desespero de no poder empezar un ensayo clínico que me parece que puede ser y que puede salvar muchísimas vidas, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay y bueno, pues fijaros que muchas veces, aunque es exasperante, pero te da una, bueno, pues digamos que una tranquilidad de que las autoridades velan por nuestra seguridad, ¿no? Que no permiten o que alguna cosa que les parece que se puede mejorar de seguridad, pues lo ponen encima de la mesa y eso, desgraciadamente, aunque lo que hace es que posterga o que, digamos que retrasa los ensayos clínicos, pero es una garantía muy, muy, muy clara de seguridad. Vamos a esperar a ver si en las próximas semanas podemos otra vez subir el ensayo clínico y empezar justo acorde a esta cuarta ola, ¿no? Que, bueno, pues desgraciadamente vamos a vivir en estas próximas semanas, ¿no? A ver si nos da tiempo a llegar a tratar pacientes de esta cuarta ola con la plidina, ¿no? Bueno, hasta aquí yo creo que hemos hablado de muchísimos temas. Disculpar bueno, pues los problemas técnicos que pasan cuando arrancas con una nueva aventura de un canal, bueno, pues diferente y que, bueno, pues que muchas veces lo que pasa es que no, bueno, pues los medios técnicos que tenemos son muy pequeños, ¿no? Fijaros que yo estoy en el salón de mi casa, bueno, pues con una tablet bueno, pues intentando que las cosas salgan, ¿no? Bueno, de esto se aprende, ha pasado en muchísimas circunstancias, le pasó hasta Steve Jobs o hasta Bill Gates, no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, queda pendiente la charla con nuestro estimado profesor Alfredo Corel, creo que fijaros, lo que ha dicho son perlas, ¿no? Y además a mí me encanta hablar con él porque aprendo siempre muchísimo, ¿no? Vamos a esperar unos días e intentaremos volver otra vez a hacer este directo o si acaso grabarlo para que lo podáis o esté disponible en nuestro canal. Seguiremos colgando vídeos, ¿no? Seguiremos colgando vídeos que creemos que pueden ser de vuestro interés. Suscribíos al canal porque creo que va a ser lo que vais a ver va a ser algo diferente, ¿no? Desde luego vais a tener información basada en evidencia y alguna vez, ¿no? Tendréis las opiniones de grandes expertos, como por ejemplo el profesor Corel. Y nada más, desearos buenas noches. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta primera aventura, volver a lamentar los problemas técnicos que hemos tenido y espero veros en mi canal mucho más a menudo. Por favor, mandándome preguntas e intentaré contestarlas en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos.